Hola a todos. Bueno, después de que ya hemos observado todos los capítulos de la nueva, de la propuesta constitución, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que observar la constitución actual, la constitución vigente, la constitución de 2005 o como algunos dicen de 80. Y bueno, durante los últimos 3 días yo la estaba leyendo de verdad. Estaba haciendo notas y de verdad la cosa es que decidí hacer solo un video sobre esta constitución, aunque este video va a ser bastante largo, pero hay muchos capítulos de cuales no hay que decir nada. Hay muchos de cuales sí, como un poco más, pero de verdad hay mucho menos notas que en la constitución nueva. ¿Y por qué es así? Bueno, principalmente por el hecho que la constitución actual es muy técnica, de verdad es muy poco ideologizada y allá normalmente como son las cosas, cómo debería funcionar esto, cómo debería funcionar esto, etcétera, aunque también hay algunas cosas que tenemos que criticar. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a observar la Constitución de 2005 o de 1980, si ustedes quieren llamarlo así. Y después vamos a hacer una conclusión. Empezamos. Bueno, aquí está. Aquí está la Constitución Política de la República. Texto actualizado a 23 de agosto de 2022, entonces hace una semana de hoy. Y miran, de verdad hay casi 400 cambios en esta constitución desde el día que apareció. Entonces, por eso es un poquito raro escuchar que los políticos de Chile nunca cambian, como dicen, rechazar para reformar y después no reforman nada, porque, como dije, hay muchísimos cambios de esta constitución. Y de verdad yo incluso descargué la versión del enero de este año y después encontré que no, que hay versiones más actuales y que la versión de enero ya no es actual. Entonces hasta ahora la cambian todo el tiempo. Y casi cada año habían algunos cambios en la constitución. Y miren, yo creo que también sería bueno comparar la versión actual con la versión inicial, con la versión de 1980, pero de verdad simplemente no tengo suficiente tiempo para hacer esta comparación. Además, a mí me gustaría también observar antes del plebiscito, si voy a tener tiempo, quiero observar la constitución de 1833, que duró casi 100 años. Pero eso va a ser después. Ahora vamos a ver qué pasa con cómo está la constitución vigente, la constitución que todavía está aquí. Y bueno, como yo dije, no hay tantas notas, pero hay algunas. El artículo nuevo. Bueno, ¿cómo con la constitución nueva? O sea, con la propuesta constitución. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver simplemente cuáles cosas son malas en la Constitución, porque lo más importante en la Constitución no comparar las cosas buenas, sino las cosas malas, porque cuando tú haces una Constitución y cuando tú pones, por ejemplo, muchísimo poder al presidente, al Senado, a los jueces, etcétera, piensa que en el gobierno están tus enemigos. Esto es una cosa importante. Entonces, el terrorismo en cualquier de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Bueno, eso es como un poquito obvio, que es por esencia contrario a los derechos humanos. Y también el problema es que
la palabra terrorismo se puede usar contra simplemente las cosas que no les gusta al Estado. Lo mismo que la palabra, por ejemplo, extremismo. Entonces, yo diría que hay que usar estas palabras con muchísimo cuidado y no llamar todo el terrorismo. Pero quizás eso es solo por mi experiencia en vivir en Rusia, donde en un ratito, mm, como en un momentito, muchas cosas se empezaron a considerar como terrorismo. Y ahora, por ejemplo, incluso, no sé, incluso no amar suficientemente a Putin podría considerarse como terrorismo. Bueno, estoy un poco exagerando, pero me entienden. Esta cosa que me gustó bastante, tratándose de los chilenos, a que se refiere el número 12.4 del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieran estado avecindados en Chile por más de un año. Entonces, ¿por qué? El artículo 10 dice que los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el territorio extranjero. Entonces, por ejemplo, la constitución actual no permite que, por ejemplo, los hijos de padre o madre chilena, chilenos nacidos en el extranjero, mm, voten si no viven en Chile. O sea, pueden vivir en Chile y después salir, pero ellos tienen la nacionalidad, pero no tienen ciudadanía hasta que vienen a Chile y viven aquí por lo menos un año. Esto es importante y yo creo que eso es bastante bueno, porque por ejemplo, si uh, no sé cómo, si alguien tiene hijo y esta persona, este hijo, vive toda la vida en otro país, no sabe la realidad chilena, no sabe qué pasa aquí y no creo que debería votar. Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10 tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Bueno, esto por supuesto a mí no me gusta porque no me permite estar en un cargo público por varios años más, pero sí, eso, que una persona viene a Chile, primero recibe la temporaria, después recibe la permanencia definitiva, vive 5 años con permanencia definitiva, después de cual recibe el derecho a sufragio, pero este derecho a sufragio solo permite a esa persona votar, pero no estar elegido. Y después esa persona tiene que postular por la nacionalidad, esperar a quizás un par de años más hasta que reciba el pasaporte. Y después de 5 años más, solo en este momento, puede al fin ocupar un cargo público. Yo creo que eso de verdad es demasiado. Yo creo que incluso tener la ciudadanía como derecho a sufragio debería ser suficiente. Porque eso ya significa que tú vives en Chile como 7 años. ¿No sería suficiente? Y así, miran, 2 años para tener la permanencia definitiva, 5 años por 5 años más por la ciudadanía, un par de años si tú, ¿cómo decir? Si tú pides al tiro la nacionalidad, entonces un par de años más por todos los procesos, todos los trámites, y 5 años más hasta el momento que puedes postular por un cargo público. Estos son casi 15 años. Yo creo que un poquito demasiado. Ah, capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales. Esta cosa me gustó mucho. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces, cuando alguien dice sobre la desigualdad, por lo menos igualdad ante la ley ya existe, pero en el mismo tiempo la constitución nueva quiere eliminar esta igualdad ante la ley.
Porque en la Constitución nueva los hombres y mujeres no son iguales ante la ley. Las mujeres tienen un poquito más derechos, por ejemplo, como derecho, incluso las cosas como que el gobierno tiene que, o sea, como la policía tiene que establecer, o el Estado, no me acuerdo quién, pero tienen que establecer ah, como erradicar la violencia contra mujeres, así se dice, contra mujeres, niños y niñas. Entonces, contra los hombres, hay diversidades sexuales, perdón. Entonces, contra los hombres sí se puede. No, en la constitución actual, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ah, también una cosa importante aquí, pero no muy buena, ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Yo no sé aquí qué significa afectado, de verdad, si eso significa una persona que hizo, por ejemplo, un crimen. Porque en este sentido eso no me parece muy bueno, porque por ejemplo, imaginan, alguien empieza a vender muchas drogas, después gana mucha plata por eso y simplemente paga a los políticos que cambian la ley que ahora vender las drogas no es un crimen. Y entonces esa persona no iría a cárcel. Bueno, parece que no. Entonces eso es una cosa más o menos mala. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es la cosa que te entrega la constitución actual. Ah, no sé de verdad si eso es tan bueno porque derecho como libre de contaminación, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Porque no me gustan las leyes que no funcionan y esto como es muy claro que no va a funcionar porque simplemente siempre hay alguna contaminación. Alguna contaminación. No sé, libre de contaminación significa que no deberíamos usar los autos, no deberíamos tener ninguna basura, no deberíamos, no sé, ir al baño incluso, porque libre de contaminación debería significar eso, libre de cualquier contaminación. Bueno, garantizar la ejecución de las acciones de salud. Sí. Una cosa también mala en la constitución vigente, aunque todos saben que existe, ah, sobre cuando se habla sobre la salud, le podrá establecer cotizaciones obligatorias. Yo creo que el seguro médico, FONASA o ISAPRE, no debería ser obligatorio. Yo creo que cada persona podría decidir si quiere cotizar o no. Si no quiere cotizar, bueno, perdón, pero vas a pagar todo por particular, pero debería existir el derecho así. Pero la constitución vigente nos dice que no, que se pueden establecer cotizaciones obligatorias. Y sí, existen. La educación básica y la educación media son obligatorias. De verdad yo no sé si deberían ser obligatorias porque, bueno, eso se habla sobre los niños que todavía no pueden decidir mucho, por eso yo creo que quizás sí. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. A mí me parece raro imaginar una persona de 21 años de edad estando en una escuela, pero bueno. Aquí las palabras impuestas por la moral. De verdad, esta constitución, una cosa que es contradictoria, digamos, es que menciona mucho la moral. Y a algunas personas les podría gustar eso, a algunas no tanto, porque yo creo que moral es una cosa bastante individual y hay una discusión si existe la moral universal.
Pero hay que saber que en esta constitución se menciona moral bastante tiempos, muchos tiempos, muchas veces, perdón. Pero en la constitución nueva yo creo que no se menciona en ningún lado. Y una cosa extremadamente buena que existe en esta constitución, porque miran, eso es una cosa que, como cuando yo hablaba sobre la constitución nueva, yo casi nunca encontraba algo bueno, como casi todo era más o menos normal o malo. En esta constitución, de todos modos, existen las cosas buenas. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Esto es muy importante, como las enseñanzas en las escuelas, en universidades, cualquier enseñanza no debería ser una propaganda. Y a propósito, incluso con esta constitución, incluso con estas leyes que existen, de todos modos, existen las tendencias políticas, existe como el lavado del cerebro en algunas escuelas, en algunas universidades, en las escuelas quizás no tanto, pero en las universidades mucho. Pero por lo menos ahora eso es anticonstitucional. Y con la nueva constitución, bueno, la nueva constitución, una propuesta constitución, no tenemos que llamarla nueva. La propuesta constitución no dice nada sobre este asunto. Entonces, todo que no está permitido, perdón, todo que no está prohibido está permitido. Entonces parece que está permitido tener tendencias políticas en las escuelas y la propaganda. Bueno, aquí otra vez se habla sobre moral y eso ya mencioné. Una cosa que también creo que es necesario mencionar son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos y condiciones no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuran el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Bueno, es que si no estoy equivocado, para no dar otros ejemplos aún más contradictorios, pero a mí me parece que, por ejemplo, Eduardo Artés abiertamente dice que quiere establecer como la dictadura en Chile, o no, o estoy equivocado. Bueno, quizás estoy equivocado porque yo debería de verdad leer todo lo que dice, pero a mí me parecía, bueno, primero que me parece obvio y segundo que me parece que lo decía. Y es obvio que, por ejemplo, Partido Comunista de Acción Proletaria sí como tiene sueños sobre la dictadura de los proletarios, como ellos dicen, pero normalmente de un proletario. Otra cosa sobre la moral. Aquí, sobre los sindicatos. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permite negociar. Yo creo que esto es muy importante porque la constitución nueva dice que los asuntos de esas negociaciones o incluso asuntos de la huelga no pueden estar limitados por la ley. Entonces, como yo dije en mi video sobre la propuesta de constitución, que incluso si, por ejemplo, los trabajadores vienen a su director y dicen que ahora él tiene que entregarlos la marihuana cada día y van a fumar cada 2 horas por 15 minutos, tiene que hacerlo o por lo menos tiene que negociar sobre eso. Y sí, yo entiendo que este ejemplo es una exageración, porque por ejemplo yo estaba discutiendo con una persona y esta persona me dijo que no, es que estás exagerando. Sí, estoy exagerando, pero esto se puede hacer por la propuesta constitución y por la constitución vigente no se puede.
Se puede negociar, se puede tener sindicatos, no hay problema. Pero existen algunos límites y los casos están limitados por la ley. Y eso yo creo que es bastante bueno. Es interesante. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley no declara así. Lo declara así. Bueno, siempre tengo esta pregunta que la naturaleza ha hecho comunes. ¿Cuáles cosas la naturaleza ha hecho comunes? A mí me parece que eso significa, primero que, miren, ah, cuando dicen que algo es de todos, esto significa que esto pertenece al Estado. Y yo prefiero que el Estado tenga menos recursos y que la gente tenga más recursos. Pero como los recursos se van del Estado a la gente, se privatizan. Si algo no está privado, es del Estado. También aquí, también aquí sobre la expropiación, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por legislador. El expropiado podrá reclamar de legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Bueno, eso es un poquito mejor, porque aquí por lo menos se dice sobre común acuerdo como primera opción, y en la nueva constitución solo se dice sobre precio justo. Pero de todos modos, yo no puedo decir que eso es bueno. Yo creo que la propiedad privada debería ser intocable. Es que solo la puedes tomar de una persona no por la ley, sino por negociar con esa persona. Y si la persona no quiere venderla, perdón, eso es todo. Entonces, pero eso es mi opinión y yo sé que la mayoría de las constituciones en el mundo, de hecho, permiten la expropiación en algunos casos. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y imprescriptible de todas las minas. Uf, otra vez. Bueno, todas esas cosas a propósito, tengo que mencionar. Esto no es peor que en la propuesta constitución. La propuesta constitución dice lo mismo. Pero tampoco es algo bueno. Yo lo critiqué en la propuesta constitución, yo lo estoy criticando aquí. No debería ser así. Yo creo, por lo menos. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Entonces, si alguien tiene la mina, o sea, no la tiene, la usa, porque las minas siempre son del Estado. Pero incluso si la usa, no es que tiene que pensar sobre su propio lucro, sobre su propio interés, tiene que siempre pensar sobre el interés público. Yo no, o sea, como yo podría decir mi opinión, etcétera, y yo creo que es posible tener como debates aquí, pero no lo quiero hacer ahora mismo. Solo hay que mencionar esto. El derecho de autor, una cosa muy contradictoria. Yo creo que eso es lo único que voy a decir. Pero la constitución actual ah, tiene esa cosa, tiene derecho de autor, pero dice una cosa. Ah, por el tiempo que
señale la ley y que no será inferior al de la vida de titular. Yo creo que esto debería ser así. Yo creo que no debería ser ni inferior ni tampoco superior a la vida de titular, porque una cosa son los derechos de autor. Alguien escribió un libro y tiene todos los derechos, pero otra cosa cuando se habla sobre sus hijos, nietos, etcétera. No sé. Y también una cosa importante sobre el derecho de autor a la... Yo no sé qué dice la ley sobre eso porque la constitución no dice nada. ¿Qué pasa sobre copyleft? ¿Qué pasa en las situaciones cuando el autor dice poner como su criatura al dominio público o quiere simplemente renunciar los derechos de autor? Esto se llama copyleft. Yo creo que eso, como la ley debería tener esta cosa, pero no sé. Ah, se garantiza también la propiedad industrial sobre los patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas. Ojo, esto no existe en la propuesta constitución. Esto no existe. La cosa sobre las patentes es muy contradictoria, porque yo conozco muchos, incluso científicos, ingenieros, etcétera, que están en contra a los patentes o en contra de algunas clases de patentes. Entonces es muy contradictorio, pero hay que mencionar que en la Constitución nueva no existe y eso es una diferencia grande e importante. Ah, bueno, lo último en el capítulo 3 que es muy grande. Todo habitante de República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Sí, vimos cómo respetan la emblema nacional la gente, la gente del apruebo, exactamente de Valparaíso, aún más lo respetan. De hecho, yo no sé si eso debería estar en la Constitución. Yo creo que, bueno, las personas que no respetan la bandera de Chile, el escudo de Chile, el himno de Chile, los símbolos, que no respetan el país, de verdad me dan asco. Y lo digo así abiertamente. Para mí son asquerosas esas personas, pero yo creo que eso es su derecho. Eso es su derecho a ser asquerosos para mí. Eso es su derecho de no respetar la bandera. Eso es su derecho a no respetar el himno, etcétera. Esto es mi opinión. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Bueno, también una cosa, yo no sé si debería ser obligatorio. Ah, no sé de verdad, solo lo quiero mencionar. A mí me parece que no. Capítulo cuarto, gobierno. Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1 o 2 del artículo 10. Entonces, si no naciste en Chile o si tus padres no son chilenos de la nacionalidad, cagaste, no puedes ser presidente. Yo nunca voy a poder ser presidente de Chile, por ejemplo, con esta constitución. El presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Yo creo que sería bastante ok poder ser elegido por el periodo siguiente, pero solo por un periodo. Eso me parece lo más razonable, pero... Y sabemos que eso está en la propuesta de constitución, por lo menos aquí, en en uno de los muy pocos casos, me parece que la nueva, como la propuesta de constitución, es más razonable que la constitución vigente. Ah,
A propósito, aquí, sobre presidente de la República. Primero que aquí dice que en la segunda ronda que obtenga mayor número de sufragios y también que los votos en blanco o nulos se considerarán como no emitidos. Bueno, es mejor que en la constitución, que la propuesta constitución, que simplemente no explica qué pasa cuando ninguno de los candidatos recibe la mayoría absoluta. Pero en el mismo tiempo yo creo que la gente debería tener el derecho de votar como contra ambos candidatos, con votos nulos, con votos blancos, etc. Entonces, por lo menos, si voto nulo recibe más que cualquier de dos candidatos, esto significa que algo está muy mal y que hay que hacer nuevas elecciones o algo así. Pero no se dice eso, entonces diría que eso es un poquito mejor que, como dije en la propuesta constitución, pero de todos modos es un poco contradictorio. Aquí también llegamos a los derechos, a los privilegios del Congreso. Si la vacancia se produjera faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Y también vamos a después decir lo mismo que, de verdad, sobre eso ya hablamos mucho, porque las mismas normativas existan en la propuesta constitución, en esto están bastante iguales, casi como uno es la copia de otro. Y yo creo que eso es demasiado poder al Congreso, porque ya expliqué en el video sobre los capítulos del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la propuesta constitución. Atribuciones del presidente de la República. Nombrar y mover a su voluntad a los ministros del Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales. Bueno, yo creo, como desde hace mucho tiempo estoy diciendo que yo creo que como se debería dividir entre una persona que se preocupa sobre la política exterior y interior. O sea, como el jefe del gobierno y el jefe del Estado. El jefe del Estado, presidente, y el jefe del gobierno, primer ministro. Pero en Chile no es así, el presidente es todo. También, por ejemplo, sin gobernadores era aún peor porque el presidente simplemente podía mandar como los delegados presidenciales regionales. Entonces una región puede ser completamente de otra tendencia política, pero solo porque el presidente es de esta tendencia va a mandar su delegado allá. Ahora se está cambiando la situación porque los gobernadores regionales ya tienen un poquito más derechos y los delegados presidenciales un poquito menos, pero de todos modos, aún así, de todos modos, tenemos esta situación con muchos derechos del... O sea, no que son muchos derechos, es que el presidente se tiene que preocupar sobre muchas cosas, porque yo creo que como el único poder que tiene demasiados derechos en Chile es el poder ejecutivo. El presidente como sería mejor, no como el poder, perdón, poder legislativo. Entonces el poder ejecutivo, como está bien todas las cosas de que es responsable el presidente, pero sería mejor como dividir un poco. No sé. Miren, después yo no hice casi ninguna notas por muchas páginas simplemente porque son muy técnicas.
son muy técnicas. Capítulo 5. Congreso Nacional. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados. Bueno, aquí solo quise mencionar que esta constitución en muchos casos simplemente dice sobre las leyes orgánicas. En la propuesta de constitución no se habla mucho sobre eso y yo creo que eso es mejor cuando la constitución es más pequeña y todo el resto de que también hay que hablar se pone en las leyes orgánicas. Ah, Aquí se dice, para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente. Bueno, mi opinión que eso, aunque eso es obvio, pero no debería ser obligatorio. Si alguien quien ni siquiera sabe leer quiere ser diputado, ok, su derecho. Otra cosa, quiénes somos si vamos a votar por esa persona, pero eso es otra pregunta. Lo mismo la enseñanza media. Otra cosa sobre las acusaciones. No voy a repetir todo eso porque ya expliqué mis dudas en un video sobre la propuesta de constitución sobre los poderes. Lo mismo, el Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito. También lo mismo sobre un gobernador regional, presidente, gobernador, etc. Yo creo que esto es demasiado y el poder legislativo no debería ponerse en la posición del poder judicial, pero eso sí existe en la Constitución, en la propuesta de Constitución y también en la Constitución vigente. Pero por qué eso es malo ya expliqué en otro video y no voy a hablar sobre eso mucho. Y de verdad después muchas cosas como dije técnicas, donde no hay que hacer tantas notas porque simplemente explican cómo funciona la cosa. Ya llegamos al capítulo 6, donde tampoco tenemos notas. Capítulo 7. Capítulo 8. Tribunal Constitucional. Bueno, aquí solo quiero decir una cosa. 3 designados por el presidente, 4 elegidos por el Congreso Nacional y 3 elegidos por Corte Suprema. Y yo creo que esto es muchísimo más, eso es una cosa mucho más, digamos, balanceada que propone como la propuesta constitución. Mucho más balanceada. Así está bastante bien. Aunque también, miran, si nosotros tenemos la situación cuando el presidente y el parlamento están de misma tendencia política, quizás eso podría ser un poquito malo, pero no tan malo como en la propuesta de constitución. Capítulo 9, 10, 11, 12. De verdad, 13, 14, como yo dije, no hay tantas cosas que decir. Porque todo es simplemente técnico, todo se explica como... no hay tendencias, como no hay tanta ideología en la constitución vigente. Quizás porque quizás había en 1980, pero después la eliminaron porque la escribían una gente y la redactó otra gente. Entonces quizás por eso no hay tanta ideología. Por eso son como las cosas técnicas y no hay tantas cosas malas, digamos. Tampoco puedo decir que hay tantas cosas buenas, tantas cosas maravillosas. Pero todo está simplemente normal. Y después también voy a decir mi conclusión sobre toda esa constitución. Sobre los gobernadores. Se dice que para estar elegido en la primera, al
menos al 40% de los votos. No sé, a mí me parece que eso es bastante mala idea sobre 40% porque podemos tener la situación cuando tenemos, no sé, un candidato de Apruebo Dignidad, o sea, de un candidato de Frente Amplio que recibe 30% y otro candidato de Partido Comunista que recibe 30%. Y tercer candidato de UDI que recibe 40%. Pero es obvio que como si se enfrenta con cualquier de esos va a perder. O puede ser al revés, como dos candidatos de derecha, uno de izquierda, etc. Entonces yo no creo que 40% es una idea buena. Pero ok. Gobierno y administración provincial. Aquí yo creo que de verdad una cosa buena sobre la propuesta de constitución es que la provincia solo existe como, no sé, como en el mapa. Y de verdad yo creo que tener región y tener comuna es suficiente, no es necesario tener algo entre ellos. Quizás porque ahora la comuna es la única cosa más o menos autónoma. Y por eso hay que tener la provincia, que no sé, pero yo creo que se podría eliminar eso. Se podría eliminar incluso, como se podría dejar la comuna solo como solo en el mapa, digamos. También sobre administración comunal y sobre cómo, cómo se divide el país y qué derechos tiene, ah, como tienen las regiones, las comunas, etcétera. Primero, en la propuesta de constitución, sí de verdad existe un poquito más derechos de regiones y de comunas. Tampoco se puede decir que eso es como muy grande, una diferencia muy grande, que ahora el país es tan centralizada y en la propuesta de constitución todo es tan autónomo. No es así de verdad, no es así, porque primero cuando como tus regiones de verdad son autónomas, no hay que escribir que son autónomas. Y de verdad cuando las cosas financieras de todos modos están mayormente controladas por el Estado, ah, no se puede tener la autonomía real. Pero sí es como hay una diferencia, hay como un poquito más autonomía con la propuesta de constitución. Pero, como dije, la diferencia no es tan grande. Capítulo 15, el único capítulo de que vamos a hablar bastante tiempo. ¿Cuánto? Ya estoy hablando por 40 minutos. Entonces, pero ya estamos casi terminando. Solo nos falta un capítulo más y una conclusión sobre todo eso. Los proyectos de reforma de Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquier de los miembros del Congreso Nacional. Miren, aquí hay una diferencia que en la propuesta de Constitución existe la posibilidad de la ciudadanía de proponer una reforma constitucional, pero bueno, vamos a decir no que está escrito, pero cómo se aplica. En la propuesta de constitución se requiere un quórum de 10% de último padrón electoral. 10%. Entonces debería ser como 1,500,000 de las firmas para proponer una reforma. Eso es casi imposible. Entonces es como, sí, la ciudadanía, como los ciudadanos, la gente puede decidir, pero en verdad eso es casi imposible. Perdón, yo no sé ninguno como... ah, hay muchos países donde se puede proponer una reforma, una ley, etcétera. En ningún caso yo no vi las cuotas tan grandes. Normalmente se dice sobre la cantidad de personas. Y normalmente son como 30,000, 50,000. No sé, lo máximo 100,000. Pero 1,500,000. Eso es como una locura y no más. Eso no va a funcionar de todos modos. Entonces al fin aquí estamos en lo mismo. Pero hay una gran diferencia. Que la constitución actual dice sobre 4/7. No dice sobre excepciones. Sobre, por ejemplo, algunos artículos que se cambian por referéndum o algo así.
No, 4/7 y solo si el presidente decide vetar la ley, entonces allá se necesitan 2/3. Entonces, bueno, también en algunos casos el presidente puede llamar al plebiscito, pero esos son los casos excepcionales, digamos. Entonces, cuando alguien propone aprobar para reformar o rechazar para reformar es mucho más fácil. Es mucho más fácil reformar la constitución vigente que la propuesta constitución. Hay que saber eso. Bueno, y la última cosa, del procedimiento para elaborar una nueva constitución política de la República. Primero, que se entiende que esta cosa se escribió muy rápido y sin pensar mucho. Porque aquí se dice el día 25 de octubre de 2020. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos aprobar una nueva constitución después del rechazo de salida, tenemos que esperar hasta que se termine, como se termine nuestra época, empiece nueva y contamos hasta 2020 o qué. No, por supuesto que eso hay que cambiar y hay que tener una parte de la constitución que establece exactamente esto, cómo se propone y cómo se apruebe nueva constitución. Y se puede usar como la base el texto que se queda aquí, pero hay que, digamos, armonizarlo un poco. Bueno, esto no es no parece como un artículo de un capítulo de Constitución, parece como un reglamento mayormente. Pero ok, todos sabemos cómo aprobaron estos cambios en la Constitución y todos sabemos por qué son así. Ahora vamos a ver. Esto, como yo dije, un reglamento y no es, bueno, lo vimos cómo pasó todo, etcétera. Una cosa importante que hay que notar, si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente constitución. Esto es también muy importante. Miran, cuando ustedes van al plebiscito, tienen que saber que esta constitución no dice que en el caso que la propuesta de constitución está rechazada, habrá un nuevo, como, habrá una nueva, ¿cómo se llama? Asamblea constitucional, etcétera. Convención constituyente. No se dice eso. Por supuesto que es muy probable que sí esto va a pasar. Que si se rechaza la propuesta de constitución, vamos a tener nueva asamblea, vamos a tener nueva propuesta, etcétera. Pero por lo menos lo que dice la constitución vigente, que si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente constitución. Punto. Bueno, esto es todo que yo noté, bueno o malo de verdad, en esta constitución. Y nos falta solo una cosa, hablar sobre la constitución vigente en general. Y aquí está mi conclusión. De verdad, yo la estaba leyendo con bastante atención durante varios días. Y me parece que esta constitución es primero que es muy técnica. Como yo dije, no es ideologizada. Y entiendo que mucha gente dice que eso es la constitución de Pinochet, etcétera, pero de verdad yo no vi alguna ideología allá. Ni conservadurismo, ni progresismo, ni nada. Es que esta constitución de verdad permite
a un gobierno ejercer su programa como debería. Segundo, sobre la idea que si ahora rechazamos no se va a reformar nada. Miren, en esta constitución hay como 400 explicaciones de cuáles leyes se cambió una u otra cosa. Estos son cuántas veces cambiaron las cosas. Muchas veces. Casi cada año hay algunos cambios. Tercero, esta constitución es muy estable, como hace el gobierno bastante estable. Sí, hay un como problema, digamos, que no se puede cambiar todas las cosas muy rápido. Y eso podría parecer como malo, pero la cosa buena es que esta constitución no permite, digamos, los choques, no permite como los cambios demasiado rápidos que pueden llevar a una inestabilidad. Entonces permite a un gobierno realizar su programa, pero por ejemplo, si un gobierno quiere cambiar todo al tiro, esto no se puede. La única cosa, porque yo incluso pensé, la única cosa que pasa en esa constitución, que el Congreso tiene demasiado poder. Pero, y eso podría llevar a algo como la dictadura. De todos modos, esto es mejor que si el presidente tenga demasiado poder. Pero yo creo que la respuesta es que esta constitución, este sistema está hecha más o menos por el sistema binominal. Con esta constitución y con el sistema binominal podríamos tener un país muy estable, un país que desarrolla paso a paso sin correr a algunos cambios inestables. Y en el mismo tiempo el sistema así podría dar como las garantías más o menos a los empresarios, a las personas que quieren tener negocios. Entonces, uh, la pregunta es si es buena esta constitución, la constitución vigente. Bueno, como dice, si lo decimos como Vladimir Milošević, no es perfecta, pero es mucho mejor que la propuesta constitución. Ah, yo diría que primero, no es muy necesario cambiar esta constitución, pero es bastante necesario cambiar algunas partes. Entonces, rechazar para reformar es la opción perfecta. Porque, por ejemplo, sobre el servicio militar obligatorio, yo creo que quizás no debería ser así, aunque tengo mis dudas. Sobre el respeto a la bandera chilena. Como yo dije, yo no estoy de acuerdo para nada con las acciones de la gente que no respeta los símbolos del Estado, pero en el mismo tiempo yo creo que deberían tener este derecho. Entonces, y también lo más importante, por supuesto, sería cambiar un poco el capítulo sobre comunas y regiones y entregar más derechos a las regiones y las comunas. También podría ser bueno, por ejemplo, cambiar un poco la parte sobre el presidente y imponer otra figura como el primer ministro o vicepresidente o algo así que se preocupe sobre alguna parte de, la- de las cosas de que ahora se preocupa el presidente. Entonces, estas son mis ideas, pero como yo dije, no puedo decir que esta constitución es tan mala que hay que cambiarla. Yo pensaba de verdad que es peor, pero no. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Chao.